La modalidad 40 al día de hoy es una de las opciones en las cuales una persona que se va a pensionar por régimen 73 busca mejorar su futura pensión. No en todos los casos es posible por la cuestión de las semanas cotizadas. Sin embargo, quien tiene un buen rango de semanas pudiera alcanzar una muy buena pensión. Y precisamente por esta razón, al día de hoy, la modalidad 40 es catalogada una moda. Y por esto también empezamos a ver en diversas redes sociales personas que se dicen especialistas en el ramo o especialistas en modalidad 40 y pretenden poder planificar tu futura pensión con estas tablas o hojitas de Excel. ¿Y por qué realmente no son útiles este tipo de cálculos? Porque no hay un análisis completo de las alternativas que pudiera haber, porque no hay un solo camino para que tú puedas mejorar tu pensión. Ese tipo de tablitas de Excel no indican o no analizan cuál es el periodo óptimo para que tú pudieras ingresar a modalidad 40 y cuándo tienes que cerrar, que es precisamente lo que hoy te voy a demostrar, cuál es la diferencia entre planear con hojitas de Excel o hacer un análisis como más detallado. Hay algunos más aventurados que están, por ejemplo, aquí en YouTube, que hacen hojitas con rangos de semanas de 100, 200, 500, 2000 semanas. Y entonces la persona asume que por hacer X número de semanas y un año topado de modalidad 40 va a llegar exactamente a ese resultado. Pero realmente no hay un análisis de la inversión y el beneficio que se va a tener. Porque lo que siempre hay que hacer en un proyecto de retiro personalizado es cuadrar bloques para que esa inversión sea lo más redituable posible. Llevamos aproximadamente 20 años planificando a través de modalidad 40 y esto nos ha permitido poder realizar diversas comparativas en tiempo y en salario. De hecho, diseñamos una aplicación que nos permite ver más opciones para poder planificar tu pensión. Obviamente, esta aplicación no está a la venta. Cuando tú estás aquí presencial, de hecho, te podemos entregar en el mismo momento este tipo de proyecciones y en ese mismo momento realizar el análisis. ¿Por qué? Porque estamos usando la tecnología para poder brindar un mejor servicio. No necesitamos 1, 2, 3 o 4 o 5 semanas para poder entregarte este tipo de planificación. Regularmente, las estrategias se entregan en bloques de un año y posterior de los 60 en bloques de 6 meses. Para ciertos casos en particular hay que analizarlo de manera mensual. ¿Por qué? Porque hay variables como el redondeo de semanas, porcentajes por edad y utilizar la inflación a tu favor que pudieran juntarse en el mismo momento de tiempo. Y esto a través de hojitas de Excel pues obviamente no se puede evaluar. Cada persona tiene casos diferentes y precisamente por eso se realizan este tipo de planificaciones. El ejemplo que te voy a poner el día de hoy va en función de los porcentajes por edad contra la inflación. ¿Por qué? Porque cuando no entras en el momento correcto y no sales en el momento correcto, vas a generar un déficit entre lo que dejas de ganar y sigues pagando. Y al final de cuentas, pues es dinero que no tienes en la bolsa. Y una hojita de Excel que hayas visto en un tutorial de YouTube, pues no te va a regresar esa inversión. Primero te vamos a presentar la forma no correcta de planear tu modalidad 40. Vamos a suponer que viste un tutorial que indica que te recomiendan llegar a los 60 años, 6 meses, un día. O te indica solo rangos de semanas, pero no te indica exactamente cuándo empezar. Entonces, obviamente, pues tú vas a asumir que puedes empezar en cualquier momento mientras llegues a 500, 1000 o 2000 semanas. En este ejemplo en particular, vamos a suponer que entras en junio del 2023, que tienes 55 años, 9 meses y que empiezas tu recorrido 250 semanas hacia adelante. Terminarías este recorrido en marzo del 2028, que serían tus 58 pagos. En este punto del camino se alcanzaría una pensión de 68.638, con una inversión de 609.504. No voy a entrar en tema de cuántas semanas porque precisamente la idea de este video es que tú veas la diferencia en resultados. Porque si yo te digo ahorita en este momento cuántas semanas, vas a asumir que por llegar a ese número de semanas con ese salario va a ser exactamente la misma pensión. Y no es así. Cada caso en particular hay que analizarlo de forma correcta.
Y hasta aquí, pues tú dirías, bueno, pues no fue tan mal, son 68,000 pesos y pues la inversión pudiera recuperarla rápido. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo de qué hubiera pasado si hubiera empezado un tantito antes en tiempo. Si esta misma persona hubiera empezado meses antes, en lugar de junio del 2023, hubiera empezado en marzo del 2023, hubiera terminado su bloque de 250 semanas en diciembre del 2027. En este punto del camino, con su pago 58, posterior al hacer el trámite de la pensión, su pensión queda en 64,348 y una inversión de 597,286. Y seguramente has de estar pensando en este momento, o sea, ¿cómo? ¿No que se suponía que iba a ganar más pensión? Pues ahí te va precisamente el detalle que en una hojita Excel no se te explica y no lo analizan porque realmente no son especialistas, solo jalan fórmulas y ponen resultados. Entonces, si esta persona hubiera pagado diciembre del 2027, ya estaría pensionado a partir de enero y hubiera recibido su pensión de 64,348. Cuando cruzara por febrero del 2028, que es cuando se actualizan las pensiones conforme a la inflación, esa pensión, con un estimado obviamente de inflación al día de hoy de 8%, hubiera crecido a 69,496. Y en marzo ya hubiera estado recibiendo 69,496. Es decir, en estos 3 meses hubiera recibido 203,340 pesos, la pensión ya se hubiera actualizado conforme a la inflación. En concreto, pues la inversión que realizó fue mucho menor, empezó a recibir desde antes pensión y llegó a un resultado mayor que si solo hubiera llegado a los 6 meses un día. Entonces, si observas aquí, con un simple ejemplo de mover fechas de inicio y de final, se puede realizar una mejor estrategia. Por eso yo soy muy recurrente en este tipo de comentarios. No se puede planificar de manera correcta tu pensión con tablas de Excel porque no se evalúan los detalles precisos del cálculo. Y aquí solo estoy recorriendo 3 meses y solo estoy hablando de una variable porque hay ocasiones que para cada caso en particular se juntan las variables de redondeo de semanas, porcentajes por edad, alcanzan a llegar pensionados antes de la inflación. La inversión que tú puedas realizar tienes que cuidarla lo más posible, porque al final de cuentas pues es parte del patrimonio que tú estás prestando para poder hacer esa Morea 40. Y el especialista al que te acerques debe tratar este tipo de tema con la seriedad que merece. En este caso estamos tomando en cuenta una variable de inflación del 8%. Obviamente para ese entonces no pudiéramos indicarte si va a seguir con esta cantidad de inflación. Muy probablemente pudiera ser menor. Y parte precisamente del seguimiento que nosotros damos en Proyexar es este tipo de asesoría, que cuando tú ya estés cercano al momento de la pensión, antes de que vayas a cruzar por febrero, se te tiene que indicar si te conviene hacerlo o no. ¿Por qué te comento esta parte del seguimiento? Porque en la mayoría de las ocasiones te entregan hojitas con cálculos y ya no hay un seguimiento. De hecho, una gran cantidad de personas que se acercan a nosotros en algún punto del camino contrataron asesores que les entregaron solo cálculos y ya no les volvieron a contestar y ya no hay una continuidad en el servicio. En algunos casos en particular, por las características, hemos podido como corregir un poquito el camino en cuestión de los periodos, por la situación del redondeo de semanas. Antes de continuar, te voy a pedir de favor, si me apoyas, a suscribirte, dar clic en la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones cuando subamos un nuevo video. También, si me puedes ayudar a compartir, te lo voy a agradecer infinitamente porque nos ayudas a poder llegar a más personas. Y como última referencia de este ejemplo que te estoy poniendo, si esta persona, en lugar de llegar pagando a sus 58 pagos, que son las 250 semanas, hubiera llegado a su pago 55, hubiera alcanzado una pensión de 62,418, una inversión de 561,301. Obviamente, yo hubiera estado recibiendo su pensión desde un poquito antes y cuando cruzara por febrero ya se hubiera actualizado conforme a la inflación. Si esta persona hubiera cruzado ya pensionada, con la inflación misma que estamos indicando, aproximadamente hubiera actualizado a 67,411.
En el otro caso, como ya cruzó por febrero, que es cuando se actualizan las pensiones conforme a la inflación, y su último pago fue en marzo del 2028, pues tendría que esperar hasta el siguiente año para que su pensión se actualizara conforme a la inflación. Por mi parte es todo en este día. Recuerda que tienes que dar clic en la campanita para que te llegue la notificación, porque vamos a estar subiendo este tipo de análisis más detallados para que tú puedas tener un contexto completo de cómo se hace un cálculo de pensión y que no hagas como cálculos tan generales, porque al final de cuentas pues la inversión también es muy importante. En este caso en particular le convino haber llegado pensionado antes de que se actualizara en febrero su monto de pensión. No para todos los casos es igual. En algunos casos sí conviene llegar pensionado después, porque los porcentajes por edad sí ayudan mucho más que la inflación. Y obviamente pues este es el tipo de análisis que en Proyexar realizamos para ti de manera correcta y precisa. Te recuerdo que tenemos diversos canales de comunicación que son Messenger, correo electrónico, formulario y nuestro grupo de Facebook. También te recuerdo que ya estamos en TikTok. Por ese medio me puedes preguntar lo que necesites y te voy a contestar con un video. Te voy a compartir en esta parte de aquí cómo aparecemos en TikTok. Recuerda que ya estamos en asesorías presenciales en la Ciudad de México. Puedes reservar a través de este número que te voy a compartir. Las presenciales sí tienen costo, tienen una duración de 60 minutos, puede ser aquí en nuestra oficina o a través de videollamada. Espero te haya sido útil esta información, espero verte muy pronto y nos vemos hasta la próxima.